esto fue un 25 de octubre de 1864, cuando el gobernador Mariano Saavedra aprobó o promulgó la ley 422, que establecía la creación de 8 partidos, entre ellos Moreno. Que este es un tema que trajo aparejado muchos conflictos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que estaba compuesta por grandes estancieros y terratenientes que se oponían a cualquier modificación de los límites o que podía llegar a modificar el status quo político de la época. Entonces se oponían a eso. El gobernador Mariano Saavedra tuvo que presentar una serie de documentación, entre ellos planos, para demostrar la necesidad política de la creación de partidos. Tal es así que lo que se aprueba el 25 de octubre es la creación del partido, pero el partido no tenía ni límites ni nombre. O sea, el límite y el nombre a Moreno le viene recién al año siguiente, el 24 de febrero de 1865, cuando así se establece el nombre mediante un decreto reglamentario de la primera ley, que establece que el partido se llamará Moreno, tomando el nombre de la estación del mismo nombre donde había surgido el pueblo en 1860, que es cuando se inaugura la estación ferroviaria. Bueno, como te decía, el nombre del partido de Moreno es solamente Moreno a secas, en obvia referencia al secretario de la primera junta, el doctor Mariano Moreno, pero como sea, el partido lleva solo el nombre de Moreno, como en un defecto que ha mantenido el ferrocarril a lo largo de varias estaciones. Por ejemplo, Liniers no se llama Santiago de Liniers, Rodríguez no se llama General Martín Rodríguez, bueno, y así Merlo no se llama Francisco de Merlo, y Moreno se llama Moreno. Bueno, recién el 24 de febrero de 1865 le viene al partido, creado el 25 de octubre, el nombre y los límites. Los límites fue la gran discusión, como digo, con la legislatura, que estaba compuesta por grandes hacendados, terratenientes, que se oponían a todo tipo de modificación del espacio político, de los límites políticos. Entonces el acuerdo fue que los nuevos partidos iban a contener en su totalidad las grandes extensiones. O sea, la línea divisoria entre partidos, sí, no iba a cortar ningún campo, sino que los iba a contener. O sea, me explico que las estancias entraban dentro del partido Moreno en su totalidad. Por un lado, nosotros tenemos un límite que es natural, que es el río Reconquista, ¿no? Pero hacia el otro lado los límites son políticos. Tenemos que tener en cuenta que al momento de la creación del partido, Moreno era más grande. Parte de lo que hoy es Rodríguez formaba parte de Moreno, y parte de lo que hoy es San Miguel era parte también del partido de Moreno, que esos, al crearse el partido de San Miguel y el partido en realidad General Sarmiento, que fue lo que se creó, y Rodríguez se le quitó territorio al partido de Moreno en 1889, y Moreno en 1865 tenía nada más que 2.000 habitantes, con un territorio mucho más amplio, ¿no? Era un ámbito eminentemente rural, con grandes estancias. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo surge, que ese es el otro dato, Moreno no tiene fecha de fundación. Como muchos pueblos a lo largo del país, surge producto de la llegada del ferrocarril. Se puede decir que la fecha de fundación de Moreno es la inauguración de la estación ferroviaria, que fue el 12 de abril de 1860. Pero no hay una fecha de fundación. Lo que hay es una fecha de creación del partido de Moreno, que es la que hoy conmemoramos. Y ahí, con la llegada del ferrocarril, imagino que se reactivaron otro montón de cuestiones a ese pueblito. Claro, bueno, llegado el ferrocarril a Moreno, después de cruzar el río, establecida la estación ferroviaria, Alcorta divide, lotea parte de su campo, sobre todo el lado sur, y ahí inmediatamente comienza a poblarse lentamente de vecinos que tenían la facilidad de viajar en ferrocarril. Nos quedaba muy cerca de la capital federal, ¿no? Concretamente, como hoy en día. A diferencia de la cabecera del partido, Moreno en ese momento pertenecía al partido de Luján,
a la villa de Luján, como se la llamaba, y la cabecera del partido era Luján y quedaba muy distante, digamos, son 32 kilómetros, ¿no? Tanto como viajar a la capital federal, con la diferencia que no había medio de transporte hacia Luján. El ferrocarril terminaba en Moreno. Entonces, es un poco uno de los motivos que lleva al gobernador Mariano Saavedra a la necesidad de un control político, policial, de todo el ámbito bonaerense, que no existía por la gran extensión del territorio bonaerense, ¿no? La necesidad de dividir y crear partidos para poder no solo hacer un control político y policial, sino además fomentar el progreso en partidos más pequeños, ¿no? Que es así que ese 25 de octubre se crean 8 nuevos partidos, entre ellos Moreno, Las Heras, Merlo y algunos más. Tito, ¿cuáles eran las familias de renombre de Moreno en ese momento? ¿Qué apellidos quizás se conservan ahora a lo largo de la historia? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la estación ferroviaria estaba enclavada en medio de la Pampa. Venía la vía, que era una sola vía por otra parte, no era doble, cruzaba el río y llegaba a la estación y ahí no había más nada. Lo que existía, lo más cercano, era la casa de Alcorta, que hoy es el Museo Amancio Alcorta. Del otro lado, hacia el lado norte, estaba la estancia de Juan Rosalío Casco. Hacia lo que hoy es Álvarez estaba la propiedad de Francisco Álvarez. Y bueno, y después Pedro Martínez Melo, que fue el primer juez de paz, la primera autoridad política, tenía su campo en lo que hoy es Cuartel Quinto. Y había algún otro propietario más, y bueno, pero era un ámbito rural, no era que estaba poblado. Con el loteo que realiza Alcorta, lentamente se va poblando, ¿no? ¿Y a qué se dedicaban esas familias que fueron llegando? Bueno, lo que existía, una de las primeras explotaciones es la cría de ovejas, ¿no? El lanar, y después la ganadería. Comienza en el pueblo lo que surge, hay que imaginarse todo esto. Digamos, el ferrocarril terminaba en Moreno en 1860. Recién en 1864 el ferrocarril continúa hacia Luján. En esos 4 años Moreno se vio privilegiado porque era la terminal del ferrocarril. Entonces todo el interior se trasladaba hasta Moreno porque a partir de acá se podía viajar en ferrocarril. Y todas las diligencias, que era el medio de transporte más común, partían desde Moreno hacia el interior. Entonces la estación ferroviaria, alrededor de la Plaza Mariano Moreno, y lo que se llamó en el lado norte la Plaza de las Carretas, era un ámbito de mucho trabajo y de mucha gente porque bueno, había transferencia de pasajeros de un medio de transporte al otro, se descargaban mercaderías para llevar o traer desde la capital federal o hacia la capital, que por otra parte hay que tener en cuenta que la capital federal no era capital federal porque recién en 1880 se federaliza Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese pequeño ámbito surgen algunos negocios, como pequeños hospedajes para atender a los pasajeros, pulperías para la venta de comestibles, bebidas. Y eso, bueno, va creciendo hasta 1864, que es cuando ya el tren pase hacia el interior, hacia Luján, hacia Mercedes, y después más hacia el interior todavía, ¿no? Entonces Moreno, a partir de ahí, de 1864, se convierte en una estación más del montón, ¿no? Una estación donde los pasajeros se asomaban por la ventanilla y veían una estación, que era Moreno. Pero bueno, eso es un poco, empieza una especie de decadencia de Moreno, porque al convertirse en una estación más de la línea ferroviaria, ¿no?